Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. Aquí decíamos que se continúa este desarrollo progresivo de la cristología joánica. Y mirábamos de un contexto histórico que esta prerrogativa que nosotros tenemos aquí es exclusiva de Dios, ¿verdad? En el judaísmo, especialmente en la dimensión escatológica. Pero el término griego theos, Dios, era entendido como el juez supremo y aparece siempre como el dikaiosune, es decir, la justicia que expresa el orden conforme a la voluntad divina. Y finalmente exousia, que es la autoridad, el poder que aquí es transferida, el poder es transferido al Hijo. Históricamente, la expectativa del juicio final estaba profundamente arraigada en la tradición judía. Así que ya en profundamente la expectativa del juicio final, la expectativa de que va a haber un juicio final, está muy arraigada en la tradición del judaísmo. Desde aquí Dios juzgaría a las naciones y a su pueblo. Sin embargo, la afirmación de que todo juicio ha sido confiado al Hijo introduce una novedad radical. Y entonces la novedad es siempre el concepto teológico del judaísmo era que Dios Padre, ¿verdad? Dios Padre es el que va a juzgar. Ahora, sin embargo, se está introduciendo otro elemento, que es el elemento de que el Hijo es el que participa en la obra divina para el juzgar. Y bueno, vamos a mirar entonces esta novedad radical, porque esta declaración supera cualquier categoría profética o mesiánica tradicional. Supera. Esta declaración, queridos amigos, supera todas las categorías proféticas y mesiánicas tradicionales. Implica, por lo tanto, que el destino último del ser humano está vinculado a su relación con Cristo. Esta es la novedad, queridos amigos, y esto es lo lindo. Todo lo que nosotros estamos diciendo, prácticamente es lo que nosotros fuimos absorbiendo. Pero ¿de dónde? De un ambiente mucho más amplio, de una situación mucho más amplia. Implica el destino último del ser humano que está vinculado a su relación con Cristo, Este versículo, por tanto, redefine el concepto de juicio en clave cristológica. Esto
lo que hace es redefinir el concepto de juicio. Por lo tanto, nuestro contexto cultural antropológico, desde una perspectiva antropológica, el vínculo toca una dimensión fundamental de la experiencia humana. Experiencia fundamental. El juicio como búsqueda de verdad y justicia. Juicio como búsqueda de verdad y justicia. El término cardia, corazón, indica el lugar donde se decide la respuesta del ser humano. Es aquí entonces donde se recibe la respuesta del ser humano. Aparece también la palabra aletheia, es decir, verdad, que se revela en el juicio, y finalmente syneidesis. Syneidesis es la conciencia que participa en este proceso de discernimiento. Y estas son palabras claves, queridos amigos, que nos ayudan a entender el cómo es que nosotros ahora estamos pasando, ¿verdad? Estamos pasando nada más y nada menos que al Hijo el aspecto del juicio. Si miramos el aspecto cultural, el juicio era percibido como un acto externo de evaluación, el juicio, un acto externo. Sin embargo, el Evangelio de Juan introduce una dimensión mucho más profunda. El juicio sucede. Eso es lo que tenemos que tener. El juicio lo que está haciendo acontece en la relación con Cristo. Antropológicamente el texto revela que el ser humano no solo es juzgado desde afuera, sino que se revela a sí mismo en su respuesta a la verdad. Entonces, ¿cómo es que Jesús, o sea, el Hijo de Dios, está juzgando al hombre? Y como dice aquí, ¿verdad? No es de un aspecto externo. No es porque alguien viene, vamos a ver, tal cosa le cumplí, sí, rayita, positivo, tal cosa le cumplí, entonces raya, cruz, etc. No. Sino que aquí, queridos amigos, lo que nos está diciendo es que esta revelación se encuentra como respuesta mirando y confrontándose con el Cristo. Entonces eso quiere decir que se le deriva al Cristo. Cristo se convierte en el criterio que manifiesta lo que hay en el corazón, qué es lo que uno quiere, detrás de qué estamos. Así, el versículo muestra que el juicio no es solo absolución o condena. No es absolución o condena el juicio, sino revelación de la verdad del ser humano ante Dios. La verdad del ser humano ante Dios. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan y hoy queremos estudiar, queridos amigos, el capítulo 5, versículo 22 de este Evangelio. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. Todo, dice, el juicio se le ha confiado al Hijo. Por lo tanto, con este versículo nosotros nos damos cuenta que hay una continuación del desarrollo progresivo también de la cristología según San Juan, cristología joanea, según San Juan. Pero queridos amigos, cuando estamos hablando de cristología, tenemos que entender también qué significa el logos, siempre en griego quiere decir tratado, estudio. Ñamos endágenas allí, dar razón de la propia fe, es la logos. Cristo, sabemos entonces, el ungido, el Salvador, el Mesías, el resucitado. Y por lo tanto, cuando decimos cristología, quiere decir el tratado sobre la identidad del Cristo, la identidad del resucitado. Cuáles son las funciones, cuáles son las características, cuáles son las cualidades, qué es lo que rige entonces en la cristología o cómo el Cristo se manifiesta. Lo que es la cristología. Ahora es importante entonces en este escrito de San Juan cómo se le presenta al Cristo. Y este es el desarrollo en el versículo 22. Se introduce así el tema del juicio. Y
el juicio como una prerrogativa divina comunicada al Hijo. Es decir, el que va a juzgar, el que va a hacer el juicio, va a ser el Hijo. UPA, ave por lo menos San Juan, o va a añadir este conocimiento. Dice que el Hijo es el que tiene esta prerrogativa del juzgar. En el texto griego encontramos la palabra krynei, juzgar, juzga, en presente, queriendo indicando una acción permanente, es decir, la presencia del Cristo, la presencia de Dios que se hizo carne en la persona de Jesucristo, por eso es el Cristo, encontramos esta cualidad, ¿verdad? Esta característica que el Cristo tiene, que es una acción permanente en el krynei. Krynei quiere decir juzgar, está en presente, por lo tanto, si está en presente quiere decir que la acción es continua. Ahora, juzga, quiere decir una cuestión continua, ¿verdad? No es que juzgó o juzgará, sino que juzga. El krynei quiere decir que el Cristo está juzgando en una manera permanente y Dios aparece con el dedoken o dedoken ha dado, le ha dado, el Dios es el que le ha dado, aparece de esta manera, en perfecto, lo que expresa una acción realizada ya en el pasado, pero con efectos permanentes. Cuando hablamos en este tiempo, que es el perfecto para el hebreo significa una acción que se hizo en el pasado, pero esa acción del pasado continúa con su efecto aquí y ahora. Le ha dado, pero quiere decir que le sigue dando y está presente. Eso que le ha dado tiene su acción en el presente, aquí y ahora. Y por lo tanto, aparece también la palabra krisin, que es el juicio, término que implica discernimiento, evaluación y decisión definitiva. La afirmación el Padre no juzga a nadie no significa ausencia de juicio divino, sino una reconfiguración de su mediación. Reconfiguración. Esto es importante, porque algunas veces el Padre no juzga a nadie, el Padre de misericordia, el Padre de bondad, el Padre no juzga a nadie. No, sino que el Padre no juzga en el sentido de que ahora lo confía, lo da ¿a quién? A su Hijo. Y vamos a ver el motivo, el por qué y cómo se ejercerá este juicio a través del Hijo, a través del Cristo. Aquí aparece el uso del perfecto dedo, que indica que esta autoridad ha sido conferida de manera definitiva y permanente. Se le dio, se le ha dado. Por eso aparece la palabra dedoken. Dedoken, ella es la que continúa, ella es la que tiene. Y el término crisis en Juan no es solo una condena, sino que es una revelación. El juicio sucede en el encuentro con Cristo. Esta frase es muy importante. El verdadero juicio, queridos amigos, sucede ya en el momento en que nosotros nos encontramos con el Cristo. Aquí es donde se manifiesta la verdad del ser humano. Es decir, cuando yo me comparo, cuando yo me veo, es ahí donde entra el juicio, en esta realidad. Ya es aquí y ahora. Este versículo establece una unidad funcional, así como el Padre da vida, así también confía al Hijo el juicio. Como da vida, eso confía también el juicio al Hijo. Vida y juicio se convierten en dos dimensiones inseparables de la misión de Cristo. Dentro de nuestro contexto histórico, en el judaísmo del siglo I, el juicio era considerado una prerrogativa exclusiva de Dios, especialmente en su dimensión escatológica. El término griego theos, Dios, era entendido como juez supremo. Y así aparece también la palabra dikaiosine, que quiere decir justicia. Y esto expresa el orden conforme a la voluntad divina. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
Queridos amigos, estamos volviendo con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, y hoy queremos subrayar nosotros, queridos amigos, el versículo 22. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. En cuanto a palabras claves, hemos puesto el hecho de decir el juicio, crisis, ¿verdad? Crisis. Posee una riqueza semántica muy interesante. La palabra crisis, que va mucho más allá de la simple idea de condena. Entra en crisis, condena. Proviene del verbo crino, que significa separar, discernir, decidir. Exegéticamente, el juicio implica un proceso de revelación donde se manifiesta la verdad de cada realidad. En el contexto joánico, la crisis no es solo un acto futuro, sino una realidad presente que sucede en el encuentro con Cristo. Cuando yo me encuentro con Cristo, es ahí donde yo me doy cuenta, miro, entiendo, sé qué es lo que está pasando aquí, a qué se debe esto, ¿verdad? Entonces esa es la crisis, entre comillas. Y todo esto entra en el momento en que acontece un verdadero encuentro con Cristo. Añadigo, ya lleva. Algunas veces ya entré en crisis y la gente, ¿pero por qué? Porque te confrontaste con algo que te movió la estantería. Me cambiaron la fe, entré en crisis, estoy en crisis, ¿verdad? Bueno, del aspecto teológico, este término revela que el juicio no es arbitrario, sino que está profundamente vinculado a la verdad. El Hijo, al recibir todo juicio, se convierte en el criterio definitivo de discernimiento. Su persona y su palabra revelan lo que cada ser humano es en lo profundo. Es decir, además, la crisis tiene una dimensión dinámica. No solo evalúa, sino que pone en evidencia. No solo evalúa, pone en evidencia, ilumina, confronta. Así el juicio no es simplemente un acto jurídico, sino un acontecimiento de la existencia. Acontecimiento de la existencia, donde el ser humano se enfrenta a la verdad de su vida. En Cristo, el juicio se convierte en encuentro con la verdad que salva o que, al ser rechazada, condena. Queridos amigos, entonces así tenemos que entender que este juicio se convierte en un encuentro que salva la vida del hombre, la vida del cristiano, el que entra en crisis porque está buscando, ¿verdad? El cuasena. Ahora, otra palabra clave es el adado, el didomi, que se utiliza mucho, ¿verdad? En la Biblia, el didomi. El verbo didomi, en su forma perfecta de doken, indica una acción de dar que ha sido realizada y cuyos efectos permanecen. Didoni. Es decir, pea oikoma lleva, pero el efecto continúa. Es una acción presente, una acción de dar que ha sido realizada y cuyos efectos permanecen. Exegéticamente, este tiempo verbal es clave. No se trata de una concesión temporal, sino de una entrega definitiva. El Padre ha confiado al Hijo el juicio de manera permanente. Ahí está el presente, ha sido dado, ¿verdad? El didomi, como un presente, estableciendo una relación de autoridad que no cambia. Una relación de autoridad que no cambia. El verbo revela una dinámica de donación dentro de la relación entre el Padre y el Hijo. El juicio no es arrebatado ni asumido por iniciativa propia, sino recibido como don. Sin embargo, este don no implica inferioridad, sino lo que está implicando, queridos amigos, es que aquí el Padre da porque el Hijo
comparte su misma naturaleza. Comparte su misma naturaleza. Por lo tanto, el Padre da, porque el Hijo comparte su misma naturaleza. Es decir, implica intimidad, comunión, etc. En la vida y siempre también en este camino. Ahora, el Padre da porque el Hijo comparte su misma naturaleza. Y además, el acto de dar implica confianza total. El Padre confía al Hijo aquello que le pertenece exclusivamente. Y teológicamente este hecho nos introduce en la lógica del don trinitario, es decir, donde todo se compromete sin medida. Así, el dar del Padre no disminuye su autoridad, sino que la manifiesta plenamente en el cambio. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. Bueno, dentro de nuestro contexto también hemos mirado la palabra didomi, decíamos nosotros, ha sido dado. Forma perfecta indica una acción de dar que ha sido realizada y cuyos efectos continúan. Esto es importante. Este verbo revela una dinámica de donación dentro de la relación entre el Padre y el Hijo. Queridos amigos, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí como enseñanza, verdad, de este versículo? En primer lugar, el juicio de Dios se manifiesta en la persona de Cristo. Atención, el juicio de Dios se manifiesta en la persona de Cristo. Una segunda enseñanza es que el encuentro con Jesús revela la verdad del corazón humano. El encuentro con Jesús revela, manifiesta la verdad del corazón humano. En la medida en que abrirse, ¿verdad?, al mundo. Ahora, una tercera enseñanza es que Dios confía plenamente en el Hijo, compartiendo su autoridad, ¿verdad? Porque si yo no confiase, la no confía ella lleva peña de Yara, Yanderú, ¿verdad? El Padre. Si no confía en el Hijo, entonces el Hijo no iba a tener nada. No confía ella. Pero en este caso te demuestra todo lo contrario. El Hijo comparte su autoridad. Y luego tenemos una cuarta enseñanza. La vida humana está orientada hacia un encuentro definitivo con la verdad. Un encuentro definitivo con la verdad. Ese es el camino. Pelaña de objetivo. Un encuentro definitivo con la verdad. ¿Será que vamos a lograr eso? Llega una vez medio chiste, ya lleva con año y medio 2026. Y que tú entonces haga con yandé y apoyo realidad en el 238.428. Una forma de decir, ¿verdad? Una forma de decir. Pero la vida humana, queridos amigos, está orientada hacia un encuentro definitivo con la verdad. Un pego ya cae. La verdad. Y para eso decimos la Biblia que es un libro de experiencia profunda, religiosa del hombre, pero siempre mirada desde esta realidad. La Biblia es mirada así, porque orienta hacia un encuentro definitivo con la verdad. Y por último, queridos amigos, Cristo es el criterio último de discernimiento y salvación. Cristo, como criterio último de discernimiento y salvación. Vea, es importante formal, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando del criterio último de discernimiento, quiere decir que desde aquí, modelo, espejo, a peña de mañata y na lleva, vaya yepota peña anderecobe, para llegar a una verdadera realización. Queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe
Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.